palabra del Señor. Ya alabamos a Dios. Mire, antes del culto, nosotros hablamos con Dios. Llegamos, nosotros hablamos con Dios. En el culto, o durante el culto, Dios habla conmigo. Y después del culto, hablamos entre nosotros. Esa es la forma o el orden que... Vamos a empezar el culto. No, el culto empieza desde el primero que llega a orar. Ahí. Y debemos toda la semana estar en un continuo culto. Con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Toda nuestra vida debe ser un continuo culto. Amén. Así que quiero leer o compartir con ustedes en esta mañana el Evangelio de Lucas, el capítulo 8 y el verso número 35, que dice la poderosa palabra de nuestro Señor. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Señor Jesús, tu palabra ha sido leída. Rogamos que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada en nuestro medio, Padre Celestial. Que tu nombre sea engrandecido, que tu palabra llegue a cada corazón, Señor. Que tu palabra rompa toda cadena, desate toda ligadura por el poder de tu nombre, oh Dios. Gracias te damos, mi Jesús. Amén y amén. Todos damos una alabanza poderosa al Señor. Todos decimos: siéntese, sienta la mano. Vamos a mirar en esta mañana, con la ayuda del Señor, acerca del endemoniado gadareno. Algunos dicen el endemoniado ganadero. No, no tenía ganado. No es ganadero, es gadareno. Porque vivía en la región de ¿qué? De Gadara. ¿No? Algunos no era ganadero. Ganadero, o sea que tenía muchas ovejas, muchos caballos, mucho ganado, muchas cosas, ¿no? Vacas, ¿no? Y nosotros miramos en este pasaje de Lucas y miramos también en Mateo, en Marcos, que se encuentra este mismo relato. Algunos dicen, pero ¿por qué no hay un solo evangelio? Porque hay cuatro, que el evangelio de Mateo, que el evangelio de Juan, que el evangelio de Lucas, que el evangelio de Marcos. No, ¿por qué se dice el evangelio según Lucas, según? Porque cada uno de estos hombres que andaron con el Señor miraban desde su perspectiva o desde su punto de vista lo que hacía el Señor. Cada uno tenía una visión diferente, y no que estas visiones se contrapusieran o que no hubiese coherencia. Más bien, cada visión de cada evangelista apoyaba la que cada uno tenía. Y claro, aquí en este evangelio de Lucas, cuando arribaron a la tierra de los Gadarenos, dice la palabra del Señor, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, al mar de Galilea, o sea, estaba al otro lado, era lejos, de ribera a ribera era bastante lejos. Y al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, que desde hacía mucho tiempo estaba así y no vestía ropa, o sea, vivía desnudo. Ni moraba en casa, sino que su habitación o su lugar de morada era en los sepulcros.
Yo no sé cuántos en esta mañana se quieran identificar con esto. Porque hay gente que puede vivir en casas, pero mora en los sepulcros. Es decir, por su condición de vida, por su forma de ser. Quiero ir más profundo y así no alcancé esta mañana al otro domingo. Y a los hermanos que nos están viendo. Hay gente que viste ropa pero andan desnudos. ¿Me explico? A mí me pueden ver con esta apariencia y el pastor como está de churro hoy, ¿cierto? Mi esposa me apoya y dice amén. La gente puede tener una apariencia ante los ojos del mundo de los que lo vean, pero su vida es una total desgracia. Señor, así es. Porque el que no tiene a Jesús, perdóneme que sea sincero, yo siempre lo he dicho, y suena como risible o coloquial, el que no tiene a Jesús o la gracia de Jesús es un desgraciado. Amén. Claro, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea, cuando uno no tiene la gracia del Señor, y usted y yo no podemos tener nada, absolutamente nada. Como dice el dicho popular, ni dónde caernos muertos, pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Amén, amén, así es. Todo. Y uno se da cuenta cuando se muere la gente, que todo lo que trabajó, nada se llevó. Absolutamente nada. Pero sí tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos da. Voy a contar una infidencia. Yo estaba con alguien, no le voy a decir ese nombre de ese alguien. Y yo le dije, ya son las 2 de la tarde, yo estaba por los lados de Palo Quemado y ya que tenía mucha hambre. Y no, espérenme que yo ya llego. No. Yo si no almuerzo a veces a las 12 me enfermo, bueno, me pongo maluco. Y bueno, llegó y vamos allí que aunque los paisas, que son unos. Y le dije, almuercito corriente, que fui allá y el almuerzo. Y fui allá con él. Pedimos que guiso de no sé qué, guiso de cola, guiso de tal cosa y a lo que chocosuela y que con... Y a mí me gusta la chocosuela, yo pido una chocosuela. Y yo, présteme ahí, yo ahorita, y bueno, listo, acá. Y bueno, ¿cuánto fue lo mío? Le dije, 26,000, 27,000. Que apenas pasó. Y lo suyo cuánto es, no, lo mío me fue barato, la chocosuela costó 17 nomás. Uy, pero entonces lo mío me salió más caro, y hermano, pero ¿cuánta plata uno no se gastaba cuando no tenía el Señor en trago, en vicio, en cosas que no valían la pena? Y le dije, recordemos que hemos visto a muchas personas que teniendo mucho no disfrutan, ¿sí? Y que cuando ya llega el momento no pueden comer nada de eso. Y ahí se añoran una comida de esas. Mientras Dios nos dé la oportunidad, vamos a hacer. Disfrutemos de todo lo que Dios nos da. Y entonces este endemoniado tenía unas características que desde hacía mucho tiempo, ¿cuánto no se sabe? Mucho tiempo, no vestía ropa. ¿Se imaginan? En el desierto, en el día es un calor terrible, o en esas zonas, pero en la noche es un frío aterrador. ¿Se imagina cómo estaría su cuerpo? Desgastado, quemado, vuelto una nada. Y tampoco vivía en una casa, sino dormía en un cementerio. ¿A cuántos de los que están aquí conmigo les gustaría dormir en un cementerio? Al menos prestar vigilancia, o ser guarda de seguridad. Que cualquier ruido, no, pues los muertos no hacen ruido. Pero la gente dice, si hay gente que le da pánico vivir cerca de un cementerio, porque escuchan, por lo miren, los muertos nada saben. Uno tiene que tener cuidados con los vivos. Señor. Y con los bien vivos. Hay gente bien viva. Con eso sí. Pero los muertos no. Los muertos,
Dice la palabra del Señor que nada sabe. Y entonces, este hombre, al ver al Señor, lanzó un grito y se postra a los pies y exclamó a gran voz, o sea, gritó fuerte: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién lo tenía atormentado a él? Los demonios. Si ve cómo contrapone, ve a Jesús, ve al Señor y le dice: no me atormentes. No, quien lo estaba atormentando a él eran los demonios, porque un demonio mortifica y atormenta. Un demonio roba la paz. Los demonios roban la tranquilidad. Los demonios roban el sueño y le roban el alma hasta hacerla perder en el infierno. Eso, porque el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús, el Señor, vino a otra cosa muy importante. Y miren que el estado de esta persona, su condición, era que no tenía voluntad. Qué triste cuando una persona no tiene voluntad. Pero cuando alguien está en cierto lugar, y así le pasó a un amigo mío, y él bajaba por la calle 19 con carrera séptima, iba a llegar a la novena, y él dice que iba a pasar la novena, cuando alguien le hizo así, le tocó, y él volvió así, y él no se acuerda nada más, le echaron escopolamina, le echaron ese químico, y que resultó por allá así, sin ropa, en interiores, y lo drogaron. Y le hicieron a sacar plata de la cuenta, bueno, mejor dicho. O sea, le quitaron ¿qué? Su voluntad. Y hay que tener cuidado con eso. Usted puede que no le echen escopolamina, pero hay un enemigo de su alma que sí le quita su voluntad. Y cuando le quite su voluntad, él va a hacer lo que se le dé la gana contigo. Amén. Porque al Señor Jesús, en cierta ocasión, le discutieron algunos de su época y dijeron: nosotros somos libres y jamás hemos sido esclavos de nadie. Hijos de Abraham somos. Y el Señor le dijo: el Señor es tan poderoso que puede levantar a Abraham, hijo, aún de esas piedras. No se ufanen o no se engrandezcan porque ustedes tienen una genealogía que viene de Abraham. No, eso no es nada de eso. Y el Señor les agrega y les dice: porque aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el pecado le maneja su voluntad. Aquel que le gusta coger lo ajeno, ¿por qué lo hace? Aquel que es esclavo de la mentira, al que es esclavo de las drogas, del alcohol y etc. Y me faltaría nombrar una cantidad de cosas donde usted y yo podemos ser esclavos de esas cosas. De la ira, bueno, de una cantidad de cosas que hay que empezar, o no tiene que haber en la vida de cada creyente, de los que hemos conocido al Señor. Y este hombre, su estado era sin voluntad. O sea, el enemigo hacía con él lo que se le daba la gana. Hay alguien que quiere dejar de fumar cigarrillo, pero ¿qué pasa? No puede, su ansiedad, y es que tengo. No puedo. Ya es una adicción. O sea, eso le maneja la voluntad, pero no tiene la capacidad y la interés a decir: no, me voy a dejar dominar por ello. No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama el mundo y las cosas que hay en el mundo se constituye
el enemigo de Dios. Y yo le pregunto en esta mañana y me pregunto a mí mismo, ¿queremos ser enemigos de Dios? O sea, es mejor que Él esté de nuestro lado que en contra de nosotros. Es más difícil la situación y si Él está en contra de nosotros. O sea, él no tenía voluntad propia. Porque ¿qué hace una persona con voluntad propia? Una persona con voluntad propia es que determinada. ¿Cierto? O sea, tiene determinación. Y si el enemigo a través de la ira lo quiere dominar, va a decir no. Porque Cristo lo venció en el madero de la cruz. Amén, amén, amén. Así es. Y tengo que controlarme. Y que el Espíritu Santo le ayude a controlarse. Este hombre, su estado era sin voluntad. Y era impulsado por el enemigo. Mire lo que dice el verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. El Señor apenas empezó a reprenderlo, porque él dice que exclamó y le dijo que ¿qué tienes? No me atormentes, dice, porque el Señor, o sea, él decía, no me atormentes porque el Señor con autoridad, con poder, con determinación, ordenaba, no le pedía el favor. Es que al enemigo no hay que pedirle el favor, al enemigo hay es que ordenarle en el nombre poderoso de Jesús. No se le pide permiso. Por eso aquel que en esta mañana se sienta atado, hay inmenso poder en el nombre del Señor Jesús. Mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Hay cosas que hace mucho tiempo se han apoderado tal vez de ti. ¿Qué? Yo no sé, tú lo sabes. Pasiones desordenadas. Cosas que usted ha querido sacar y no puede. ¿Y sabe por qué no puede? Porque no tiene voluntad. Usted se apoderó de la voluntad y no puede. Pero aquí está el que liberta. Aquí está quien hace milagros. Aquí está quien hace maravillas. Aquí está el poderoso de Israel con nosotros. Démosle un aplauso y una alabanza al Señor. No tenía voluntad. Era impulsado por el enemigo, pues había perdido esa voluntad. Ese era su estado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, también habla acerca de esto. Marcos, capítulo 5, el verso número 4 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos y nadie le podía. O sea, en ese estado en que estaba este hombre, en esa condición, nadie le podía, ni papá llorándole, ni mamá llorándole, ni los hijos rogándole, ni la mujer, nadie. Si esa persona no llega a los pies de Jesús, es imposible. Amén, así es. Por más que quiera, era atado con cadenas, y esas cadenas parecía estopa. ¿Se imagina la fuerza tan terrible de este hombre endemoniado?
Por eso este hombre no tenía voluntad, ese era el estado 2, no tenía esperanza, sin esperanza, porque dice que nadie lo podía dominar. A veces los hijos cuando están pequeños uno los coge y los lleva, los trae, ¿sí? Cuando uno quiera, ¿no? Pues ya crecen y ¿sabe cómo uno puede ver los hijos a los pies del Señor? Lo que me comí que día, caldo de chocosuela, oración, rodillología, orar, orar y orar. Que si tú y yo no podemos, aquel en quien hemos creído, que se llama Jesús el Señor, Él sí lo puede hacer, porque al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Este hombre, en ese estado, vivía sin esperanza, vivía sin alegría. Nadie podía dominarlo. Y mire lo que dice el verso 5 de Marcos capítulo 5, verso 5, dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Ah? ¿Qué condición, no? Y hay gente que anda así hoy en día, maldice su vida, esta vida con piedra, ¿no? Tanto es el látigo el mismo, ¿no? ¿Por qué me tocó a mí? Y esta vida miserable. Puedo tener. Y hay gente, yo conozco gente, en cierta ocasión, alguien me invitó a cierto lugar, una persona quería, y me llevó que para hablarle la palabra, y claro, con mucho gusto. Y cuando yo llego, eso era con güey, y es una majestuosidad del lugar. Digo, un día, hablaba y entré al apartamento con un penthouse, un lujo, una belleza, como dicen unos. Siéntese, por favor, pastor. Y ahí salió la persona con quien iba a hablar. Y le felicito, muy bonito su lugar de vivienda. Vea todo esto, qué belleza, muebles, eso es un lujo a todo dar, como dicen. Y decía, yo preferiría no tener nada de eso. Y cuando empieza a contarme, yo empiezo a hablarle del Señor, empezó a quebrantarse y a llorar. Rodeada de muchas cosas materiales y muy bonitas, y un lugar muy lujoso, una vivienda, un lugar exquisito, pero no tenía felicidad, no tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía nada de eso. Y este hombre estaba igual, vivía en los sepulcros, de noche, dando voces en los sepulcros, y se hería con piedras. Se hería con piedras. Y hay gente que se hiere con piedras. En vez de levantarse con una oración de agradecimiento, se levanta maldiciendo. Y empiezan las palabras. Pero siempre tomando aguapanela. Y pues al menos hay aguapanela. Otros que no tienen aguapanela. ¿Sí? ¡Ay! Siempre O sea, empiezan a maldecir. Y aquí Dios no necesita gente que maldiga o gente desagradecida. Aquí Dios lo que necesita es personas agradecidas. Amén, amén. Porque cuando hay personas agradecidas, la bendición de Dios viene. Amén. Y claro, este hombre, sin esperanza, sin voluntad y sin alegría, vivía solo en cavernas, en los sepulcros, dormía. Además del frío que hay ahí en el cementerio, el frío de los muertos, todo eso lo rodeaba a él, todo eso lo cobijaba a él.
vivía sin paz, se lamentaba, se lastimaba, deambulaba. Hay gente que anda así, deambula. No tiene un rumbo, no tiene un norte, no tiene sentido la vida de esas personas. Y sí, y van, vienen, tienen su trabajo, tienen su empleo, tienen un lugar, un techo, tienen una cama donde descansar, pero andan deambulando, porque no hay un norte, no hay una dirección. Y eso solo se acaba cuando alguien decide de verdad venir a los pies de Jesús. Podemos tener mucho, pero no hay nada que pueda satisfacer la vida del ser humano. Por eso la experiencia de este hombre endemoniado, del endemoniado de Gadara, dice la palabra que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Cuántas veces el Señor Jesús se ha puesto en nuestro camino y en vez de correr a los pies de Él, pasamos de largo y lo ignoramos? Muchas veces. Y acudimos al consejo del amigo, acudimos al consejo de la amiga, acudimos al consejo de los que nos aconsejan mal. Pero no acudimos al consejo de aquel que puede hacer algo en nosotros. Amén, así es. Gloria a Dios. Y este hombre sale corriendo, se arrodilla ante el Señor, clama. Y entonces el Señor Jesús, con autoridad, pero ¿qué dice? Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Te ruego que no me atormentes. Cuando el Señor le ordenaba que esos demonios salieran de él. Parece ser que él ya se había acostumbrado a vivir en esta condición, en este estado. Porque hay personas a veces que se acostumbran a vivir con su enfermedad, ¿cierto? Con su dolor. Y ya saben que X pastilla para tomársela, pues ya, listo. Y se acostumbran a vivir ese estado, se acostumbran a vivir en esa condición, se acostumbran a vivir con eso que tienen. Ya se acostumbran a vivir. Si la persona es alcohólica, ya se acostumbra. No, él es así, ya nadie lo cambia. Él es de mal genio y ya nadie lo cambia. Él es grosero y ya nadie lo cambia. Él es así y se acostumbran a vivir de esa forma. Este hombre se acostumbró y dijo: ¿qué tienes? No me atormentes. En otras palabras, y permítame parafrasear. En otras palabras, yo estoy bien así. No me atormentes, déjeme. Yo no te necesito. Yo, cuál Dios, cuál salvación, cuál perdón de pecados, que no, yo no necesito nada de eso. Así me gusta vivir embriagado, vivir en problemas. Esta es mi condición. Yo ya me acostumbré, pero no, hago un acto en esta mañana y tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque hay gente que se acostumbra a vivir de esa forma. Señor. Así como este hombre, este endemoniado le dice: no, ya no me atormente más. Y es más, le rogaba: te ruego que no me atormentes. No me atormentes. Pero la autoridad de Jesús, o sea, la experiencia con él fue que se encuentra con Jesús, el Señor.
se encuentra con su autoridad. Porque el nombre de Jesús tiene mucho poder. Amén, y mucha autoridad. así es, amén, amén. Nombre sobre todo. Por eso, el poder del Señor Jesús dice, porque decía el Señor, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y una vez no sal. Él no tuvo que invocar ningún nombre. Nosotros sí tenemos que invocarlo. Amén. Jesús no. Él simplemente ordenó y se hizo. Sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Porque somos ¿qué? Muchos. ¿Se imagina qué es una legión? ¿A cuántos equivalía, cuántos demonios equivalía una legión? Si no estoy mal, casi 2000. O sea, tenía 2000 demonios. Por eso la palabra de Dios dice que cuando el espíritu inmundo sale, va y ronda y vuelve al lugar de donde salió y ve la casa vacía y adornada y dice, me voy a traer otros 7 espíritus inmundos y posaré en ese lugar. Y dice que el postrer estado de esta persona es peor que el que era primero. Porque una persona cuando se aparta de Dios, se aleja de Dios y a hacer lo que quiere, la situación es tremenda. Y solo el poder de Dios puede liberarlo. Y este hombre decía que los demonios que tenían se llamaban legión. Dice, me llamo legión porque somos muchos. Si uno solo hace estragos, por eso guardémonos en el Señor. Vivamos para el Señor y su autoridad y su poder. Y entonces su experiencia se encuentra con Jesús, se encuentra con la autoridad de Él, se encuentra con el poder para su liberación. Y su liberación fue grande. En el Marcos 5:15 dice, vienen a Jesús y ven al que le había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, Dios le devolvió su voluntad propia. Así es con el Señor, Él nos devuelve su voluntad y nosotros decidimos si queremos seguirlo o no. Amén, así es. Por eso es ser mejor esclavos de Jesús que siervos del diablo. Amén. Así es. Que siervos de Satanás, que siervos del mundo y sus deseos. Porque el mundo le puede pintar a uno muchas cosas y puede pintarle negocios fenomenales. Pero al final va a ser para nuestra perdición. Así es. Y claro, dice la palabra del Señor que allí está un hato de cerdo y los demonios le ruegan a Jesús diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Ellos se tienen que someter al poder de Dios. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, escuchen, los cuales eran como 2000. ¿Sí? Legión, 2000. ¿Se imaginan? De razón que lo agarraban con grillos, con cadena y dice que nadie lo podía dominar. Pero llegó Jesús que Él sí sabe dominarnos. Y Él sabe cómo dominarnos. Si nosotros le permitimos Amén. que nos domine. Gloria a Dios. Así es.
Porque de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. es una nueva creación. Las cosas viejas. Es que yo soy boyacense y los boyacenses somos así. Es que yo soy de Santander, los santanderianos, y es que somos... No, usted ya no es ni de Santander, ni de Boyacá, ni de Pasto, ni de Túquerre, ni nada. Que es que yo soy rolo, y los rolos somos atravesados. Usted no es de aquí ni de allá, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Es diferente, es distinto. Por eso, su liberación espiritual, los demonios salieron de él. Y dice la palabra del Señor, Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y le hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Cómo andaba él antes? Desnudo. ¿Y cómo estaba ahora con Jesús? Vestido. ¿Cómo andaba él antes sin voluntad? ¿Cómo andaba ahora con Jesús? Con voluntad. Recobró su parte espiritual, su parte mental. Recobró el juicio cabal. Recobró no solamente su estado espiritual, mental, sino físicamente, porque se vistió. Vea lo que hace Dios. Vea lo que hace Jesús el Señor. También no solamente su estado espiritual, mental, físico, sino su estado emocional. Estaba sentado a los pies de Jesús. Por eso, el verso 38 y el verso 39 de Lucas 8 dice la palabra del Señor. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, o sea, con Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eso es lo que tengo que hacer yo. Eso es lo que tienes que hacer tú también. No más estado en su vida sin voluntad propia. Tengan voluntad propia, mi hermano y amigo. Tengan voluntad propia. No nos dejemos dominar del enemigo. Recobremos nuestra esperanza, recobremos nuestra alegría, recobremos nuestra paz y vamos a poder tener experiencias poderosas con el Señor, y la experiencia al encuentro con Jesús, al encuentro con su autoridad. Vamos a recobrar nuestra parte espiritual, mental, emocional y nuestra existencia, un nuevo propósito de vida para testificar que el Dios que puede hacer nuevas todas las cosas, dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder de Él que actúa en nosotros. Amén, aleluya. Mucho más abundante. ¿Qué le quieres pedir en esta mañana? No sé cuál sea su condición. No sé cuál sea su condición. Y tal vez no me interesa saberlo. Y alguien le dirá, ay, alguien le contó y le dijo al pastor que nadie me dice a mí nada. No me interesa saberlo. Pero hay uno que conoce tu vida, que conoce tu corazón, que conoce tu condición, que conoce quién eres. Y necesitas ser libre.
Vivamos con el Señor. Permitámosle a su Espíritu Santo que haga cosas poderosas en nosotros. Que haga cosas grandes en nuestra vida. Que libere a nuestros hijos, pero que empiece con nosotros. Que reconozcamos como este ejemplo de este endemoniado de Gadara al encontrarse con el Señor. Y yo creo que Jesús está con nosotros en esta mañana. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Tal vez no sea un lugar con mucha decoración o un lugar, pero no, donde está su iglesia, Él está. Y si permitimos que Él haga algo en nosotros, Él lo va a hacer. Por eso, en oración en esta mañana, ya en su mente, en su corazón, dígale: yo te necesito. Necesito que hagas un milagro poderoso en mi vida. Te entrego mi voluntad. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, Jesús. Y habitar en tu presencia. Dígaselo a Él en esta mañana. Menguar Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Dígaselo de nuevo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Dígaselo a Él, entrego mi corazón. Quebranta mi corazón. Y quebranta mi vida, y entrego mi voluntad a ti, solo a ti, Jesús. Todo lo que soy, Señor. Ay, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígaselo de nuevo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
sea nuestro anhelo. Jesús. Dígale todos los días, Señor, ayúdame a menguar para que tú crezcas en mí. Y Aleluya. que nuestra voluntad se la entregamos a Él, para que no nos dejemos dominar de cosas externas, del enemigo, para volver a recobrar una identidad, esa identidad que Él nos quiere dar. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quién quiere darle gracias a Dios en esta mañana por su palabra? Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Y alabamos y te bendecimos, Señor. Rogamos que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada cada día. Despídenos en tu paz. Que esta nueva semana que comienza, Señor, la colocamos en tus manos y nos declaramos victoriosos en tu nombre. A cada familia, a cada uno de los oyentes, Señor, en redes sociales y a la iglesia tuya que está aquí, Señor. Te la entrego, Señor Jesús, para que operes un milagro cada día en cada uno de nosotros. En tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno. Que la bendición de Dios repose en sus vidas todos los días. Bendiciones para todos y hasta otra nueva oportunidad. Amén. Salúdense en el nombre del Señor Jesús.